Jóvenes, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Como estamos un poquito tarde, vamos a comenzar. Buenas tardes, Ariana. Buenas tardes a todos. Estamos un poquito tarde. Vamos a comenzar. Hola, hola chicos. Hola Antonella. Vamos a comenzar la sesión inmediatamente. Eh, y nos toca una edad muy bonita. La historia universal es muy paja. Nos toca la edad moderna. Vamos a ver la edad moderna. A ver qué pasa con la edad moderna. Eh, la burguesía. A ver, miren, la palabra burguesía, para que no se les olvide, viene de Burgo. O sea, Burgo era el nombre era equivalente a ciudad. Burgo antiguamente era como se le decía a una ciudad. Por ejemplo, hasta hoy día en Rusia existe San Petersburgo. Y San Petersburgo es la ciudad de San Pedro. ¿De acuerdo? Entonces, en la Baja Edad Media, o sea, al final de la Edad Media, eh, comenzó a reaparecer la ciudad como protagonista de la vida este, en Europa, ¿no? Entonces, y los burgueses son los que vivían en la ciudad. Ahora, hay un detalle. Sí se les decía antes a los burgueses, pero después, ya por burguesía, se hizo referencia a un grupo económico de dinero poderoso, ¿no? Entonces, que podían dedicarse al comercio, que podían dedicarse a las finanzas, a la banca. Y el día de hoy, o sea, después de la revolución industrial, a la industria y también a la tecnología. ¿Sabes? Cuando hablas de la burguesía, hablas de los ricos. La pequeña burguesía pueden ser pequeños empresarios, pero a los que les va bien, no los que tienen una MIPE chiquitita, ¿no? Eso todavía no es burguesía, digamos. Bueno, ya saben lo que es burguesía. Surgió durante el Renacimiento, vinculado, miren, banca al comercio y a la producción de manufacturas, ¿no? Todavía no hay fábricas, hay talleres, ¿ya? Entonces, el Burgo es una ciudad medieval. Acá está. Interesante. Con autonomía frente al control del señor feudal. Ya, yo les he explicado que en la Edad Media la ciudad decae. Lo que predomina es el campo, el castillo, el señor del castillo poderoso. Pero conforme entramos al siglo XII, al siglo XIII, nos acercamos al descubrimiento de América, digamos, las ciudades comienzan a reaparecer. Hay ciudades que pagan un tax, pagan un impuesto, ¿no? Para que no tener que rendirle ninguna cuenta al señor feudal, porque esa ciudad quedaba dentro del señorío de algún señor feudal. Entonces, a esas ciudades inclusive se les llamaban villas francas. Por eso en Francia, por ejemplo, hay varias ciudades medievales que se llaman Villefranche, ¿no? Villa Franca, porque en su época habrán sido villas francas. Yo visité una en la Cataluña francesa hace tiempo. Bueno, y el gremio, ojo que gremios todavía hay en el Perú, ¿ya? El gremio eran los oficios, pero los que se dedicaban a hacer zapatos, los que se dedicaban a hacer vestidos, los que se dedicaban a hacer productos con vidrios, ventanas, a hacer productos con madera o guía.
con plata, platería, los plateros. Entonces, formaban un gremio que no es un sindicato, es el antecedente del sindicato, ¿ya? El gremio era súper cerrado. O sea, eran ciertas familias podían ser zapateras en la ciudad de Villefranche, en Cataluña. La demás no. No es que cualquiera, oye, yo pongo mi zapatería. No, papá. Tú tienes que ser parte del gremio de los zapateros, ¿no? Y si no, y si sacas tu zapatería tú sola, libre competencia, van los demás y te la demuelen. Había que eran muy cerrados, habían que ser el gremio. En Lima ha habido gremios del siglo XIX, ¿no es cierto? Bueno, entonces, esos eran los gremios. Entonces, el burgo es la ciudad y los gremios son las asociaciones de artesanos especializados en un mismo oficio. ¿Qué gremios todavía quedan en el Perú? Por ejemplo, los que hacen mates burilados, por ejemplo, los retablistas ayacuchanos, ¿no? Esos son gremios y que tienen 500 años, que son muy antiguos. Bueno, tema tan bonito como este. Ahora bien, en esa época, ¿cómo se movió el mapa de Europa, ¿no? Porque eso sí fue, y me han puesto, quiero ver qué cosas me han puesto por caso. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Yaso se fue del Zoom, no sé quién es. Bueno, eh, miren, miren Europa y fíjense cómo comienzan a tomar poder las zonas que están cerca al mar, lo cual quiere decir, miren este mapa, pues, ¿no? Y eso quiere decir, eso quiere decir que el mar está, que el comercio está retomando eh, protagonismo. Acuérdense que en la Edad Media casi desapareció la moneda. La gente se iba al campo a vivir de lo que el campo producía. Estamos saliendo de la Edad Media. Entonces, la liga ansiática enorme entre Rusia, los países escandinavos, Alemania en anaranjado, los genoveses, mis ancestros genoveses, ustedes pueden ver por acá chiquito, pero pueden ver que se expandieron hasta por acá. Uf, los genoveses eran terribles comerciantes. Los venecianos, miren, los venecianos no se quedaran atrás. Los napolitanos, miren todo lo que abarcan los napolitanos. ¿Ah? Porque esta es la época, va a ser la época además, o muy pronto va a comenzar la época del Renacimiento italiano, con el comercio. Y fíjense el Mediterráneo, ¿no? Y fíjense las rutas por el Mediterráneo y por el Mar del Norte, y o sea, todo alrededor de Europa. Las rutas del comercio, las rutas de navegación y el comercio vuelven a cobrar y después de una época en la que la vida en el campo, la Edad Media, y la tierra, y tener la tierra era lo más importante. Bueno, la Liga Lombarda, acá está mencionada, Venecia, Génova, Florencia, hacen una coalición, controla el Mediterráneo, y la Hansa Teutónica, este es el mar Báltico, la Hansa Teutónica, ¿no es cierto? Bremen, Hamburgo, acá está Hamburgo, ¿cierto? Controlan eh, el mar,
Báltico, ¿no? Entonces, uf, ya es el comercio. Ahora, ¿qué más? Lo dicho, si es el comercio, si es el intercambio, es el capitalismo. Pero es el capitalismo, acá dice, acuérdense, esto es fácil, en su fase mercantil. Es el capitalismo mercantil, jóvenes. O sea, antes del capitalismo industrial. Para que se les haga fácil, hay capitalismo mercantil que se basa en el oro y la plata y se basa en el comercio, en la navegación, las rutas comerciales. Capitalismo industrial donde ya pues la producción de la usina, de la fábrica, la producción en masa, la producción en serie ya es una revolución, pues, la revolución industrial. Pero acá todavía no hay eso. Este es el capitalismo mercantil, ¿no? Ojo, bien importante, y espero que haya un mapa ahí después, el rey, la centralización política, las monarquías europeas. A ver, en la Edad Media, tengo que hacer la comparación para que se entienda que estamos cambiando de época. En la Edad Media no había Estado, no había centralización política. En Francia había un rey, sí, le decían el primo inter pares, el primero entre los pares, o sea, todos somos iguales, pero ya tú eres el primero, pero no tienes poder sobre mí. ¿Y saben qué cosa no tengo? O sea, centralización política, centralización estatal, ¿saben qué cosa implica? Una palabra que no deben olvidarse, burocracia. O sea, que el Estado tenga funcionarios por todas partes cobrando impuestos, por eso es Estado. No, yo puedo ser el rey y estar en París, pero yo qué me voy a meter al ducado de Anjou, al norte de Francia, a cobrarles impuestos. No, cada quien por su lado. En la edad moderna ya los reyes ganan terreno y someten a los señores feudales. Y tenemos cuatro grandes reyes. España, Portugal, Francia e Inglaterra. Cuatro grandes monarquías y las cuatro van a ser absolutas. Absolutas quiere decir que el rey tiene todo el poder, es incuestionable y lo tiene por derecho divino, porque Dios lo manda. Se cuestiona la escolástica. La escolástica era una filosofía medieval, ya que básicamente todo se basaba en Dios, no podías cambiar lo que había hecho Dios. Imagínense con el comercio. Y acá quiero decirles algo más. Las cruzadas, ¿no? Hay una película cruzada antigua, todavía la encuentran en streaming, no sé en cuál, con Orlando Bloom. Cruzada con Orlando Bloom. Véanla porque es buenota, buenota, buenota esa película. Este, aquí iba lo de la película cruzada. A ver, cuestionamiento de la escolástica, el humanismo, el renacimiento, se me ha ido una idea por ahí. Estábamos hablando del cuestionamiento de la, de la escuela. Ah, las cruzadas, ¿no? Las cruzadas, es decir, tú en esa película puedes notar, ya me acordé, discúlpenme, que eh, que las cruzadas no solamente fueron guerras entre el mundo musulmán y el mundo cristiano, sino que se encontraron
comerciaban. O sea, al mismo tiempo que guerreaban, ¿cómo iban los cruzados? Porque los cruzados fueron cristianos de Europa, que van allá. ¿Cómo iban? En barco. Tenían que pagar a marinos, marineros, para llevarlos hasta Bizancio, que era donde lo llevaban, ¿no es cierto? Tenían que pagar. Y este señor que los llevaba, que no era tonto ni perezoso, se regresaba cargado de productos de Oriente, Oriente cercano, el Oriente musulmán y del lejano Oriente, de la India y de la China, que iba y venía. Y también cultura, libros. Entonces se empieza a mover la cosa. Por eso, acá dice las primeras expresiones intelectuales burguesas representadas por el humanismo y el renacimiento. Tenía que ser, pues tenía que suceder. Con todo lo que estaba sucediendo, con todo lo que se estaba moviendo, tenía que suceder. No podía ser de otra manera y sucedió. Y sucedió. Entonces, ¿por qué cuestionamiento de la escolástica, de esta religiosa del mundo, que si Dios lo hizo así, no hay que cambiarlo, porque la Edad Media fue una que dominó, pero ahora el ser humano, la vida social, es- y uno de los elementos del humanismo, ¿qué cosa implica? El antropocentrismo, muy, muy importante filosóficamente, volver a poner al hombre en el centro, ya no Dios, el hombre. ¿Qué quiere decir? ¿Es ateo el humanismo? No, pero el humanismo que dice, oye, si Dios le dio al hombre pues la inteligencia, al hombre y la mujer la inteligencia, será para que la use, pues, que desarrolle lo que quiera. Y ahí es que se desarrollan las artes, todo este movimiento. Bueno, factores que influyeron en su desarrollo. Estamos recién viendo los factores que influyeron en su desarrollo. Crecimiento de los burgos o ciudades debido al comercio y a la banca. Fíjense, reafirmo lo dicho, los mecenas que patrocinaron a los intelectuales y hay que añadir a los artistas. Los mecenas eran protectores. Los mecenas eran gente rica, gente muy rica, porque un gran pintor no era rico, un gran músico, Mozart, no era rico, ¿no? Entonces tenían un mecenas. Por ejemplo, Miguel Ángelo, Miguel Ángel Buonarroti, el que pintó la Capilla Sixtina, tenía por mecenas al Papa. Y Wolfgang Amadeus Mozart tenía por mecenas a José II de Austria, que era el que le financiaba y le encargaba obras y así él tenía billete. Y a veces inclusive le encargaban tonterías, pero de eso vivía y en su rato libre, Mozart, ¿no? A Mozart, pues, José II de Austria, le decía ya, escríbeme una sonatita de homenaje a María, no sé cuánto, a mi hermana María Antonieta, que era su hermana, que va a venir a visitarme. Y eso pues para Mozart era una tontería, y ya está. Pero mientras ese dinero Mozart pues componía la Sinfonía 40 para él. ¿Cuál es la Sinfonía 40? Tararán, 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 tan, tararán, 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 tan, tararán, tararán, tararán. Nada menos, nada menos. Pues los mecenas que apoyaban los Médicis de Florencia eran los mecenas Maquiavelo, el que escribió El Príncipe.
Precisamente, ¿no? Bueno, y hay un avance técnico muy importante, la imprenta, 1492. Gutenberg fue el creador de la imprenta. ¿Qué, qué es la imprenta? Antes los libros, antes de la imprenta, los libros se escribían a mano. Ustedes saben que Lutero tradujo la Biblia al alemán y Lutero también tenía su protector, un príncipe, el príncipe de Sajonia, creo que eran los principados que había en el Sacro Imperio Romano Germánico, que se dividió en dos partes, la parte católica y la parte protestante. ¿Ya? Y entonces Lutero tradujo la Biblia al alemán y se la regaló a su príncipe y la tradujo a mano. ¿Ya? Y así eran los libros, la Biblia, unos libros así, libros bellísimos. O sea, la iglesia hacía sus libros a mano. Uf, no, no saben lo que era, no saben lo que era, pero cuántos podías producir. Entonces, la cultura era para unos poquitos. La imprenta ya te permite producir masivamente libros. Eso es lo que va a implicar, porque es importante la imprenta, por la difusión de la cultura. Si ahora estamos con la inteligencia artificial, ¿no? Hasta hace poco estábamos con el Internet, que nos daba toda la información. En esa época la imprenta debe haber sido una revolución igual. ¿Saben lo que me pasó el otro día? Me di cuenta que he dejado, y sin darme cuenta, he dejado de consultar Wikipedia. En los últimos meses, por la inteligencia artificial. Ya todo se lo consulta a la inteligencia artificial y según que es mucho, o sea, hay datos que son mucho más precisos que yo necesito, ¿no? Oye, ¿qué día pasó tal cosa? Estoy escribiendo un libro ahorita sobre la guerra con Chile. ¿Qué día pasó tal cosa? O sea, esto preciso, ¿no? Y entonces me lo responde. Oye, y si tengo, oye, pero ¿y esto? Taca, taca. No es que la inteligencia artificial esté escribiendo el libro por mí, por si acaso. Todo lo que yo, porque además soy especialista en el tema, conozco el tema, pero hay detalles ya. Ya Sotomayor era coronel o general. En tal año, que era cuando fue la batalla de tal. En tal año Sotomayor era coronel, era general. Ah, ya, continúo. O sea, hay veces que yo antes esos datos los buscaba en Wikipedia, entonces tenía que buscar Sotomayor, tenía que ver su trayectoria y a ver si me aparecía cuando había cambiado de grado. Bueno, la imprenta debe haber sido una revolución similar. El acceso, o sea, los libros mucho más baratos y el acceso no masivo, ¿no? O sea, el mundo europeo sigo siendo analfabeto, el mundo rural europeo sigo, pero por lo menos dentro de las ciudades y hay una difusión importante. Voy a ir más rápido porque como me entusiasma el tema, bueno, el humanismo. Voy a tener que ser rápido, no sé cómo. Movimiento intelectual, ya lo dije, ¿ah? Y es bien fácil, eso tienen que aprenderlo, tienen que sacarse buena nota. Movimiento intelectual que ubicó al ser humano como centro, ya no a Dios, al ser humano como centro de la reflexión. Surgió en el norte de Italia, Florencia, Venecia, luego Roma, el propio Vaticano, y luego, mediante las academias, se difundió por Europa. Hubo un renacimiento en Holanda, en esta liga asiática, también llegó el movimiento, ¿no? Pero comenzó en Italia. Desarrolló el antropocentrismo, rechazó la escolástica. Por eso tienen que acordarse.
humanismo, el hombre al centro, eso es antropo, es hombre, centrismo. Rechazó la escolástica, que es la filosofía de la Edad Media. Valoró la cultura greco-romana. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que el hombre era pues capaz ya de absolutamente todo. eh, ¿No? Era capaz de absolutamente todo el hombre, ¿no? Entonces, a nivel de la ciencia, ¿no? Explorar y desarrollar todas sus capacidades. Y los griegos, por ejemplo, la Venus de Milo, que he tenido el honor de verla en el Museo del Louvre en París, la Venus de Milo, que es preciosa, este, y es una estatua pues con unas figuras, con una geometría humana prácticamente perfecta, ¿no? Esa fue la perfección de los escultores griegos, luego continuada por los romanos. Los hombres del Renacimiento que vivían en Roma, muchos de ellos, o en ciudades que habían sido y que todavía tenían esas estatuas, oye, ¿esto cómo hicieron? Entonces, los artistas, a ver, y ahí sale pues Miguel Ángel, ¿no? El David de Miguel Ángel, el Moisés de Miguel Ángel. Es, ustedes saben que el Moisés de Miguel Ángel tiene una rajadura en la rodilla derecha, porque cuando terminó su obra, Miguel Ángel se quedó tan perfecto que le tiró un martillazo en la rodilla y le dijo, ¿per qué non parla? ¿Por qué no hablas? Era tan perfecto le faltaría hablar. La pietà de Miguel Ángel. Pietà quiere decir piedad, que es el Jesús en manos de la Madre después de que lo bajan ya de la cruz, fallecido. La piedad, eso está en el Vaticano, es una belleza, ¿no? Eso es recuperar el arte greco-romano, las técnicas del arte greco-romano. Ahora, escritores, humanistas. Creo que esto, lo que acabo de contar, vamos a verlo en el Renacimiento. Pero es el mismo movimiento, en el humanismo. ¿Qué escribieron? Giovanni Boccaccio escribió el Decameron. Y el Decameron eran 100 cuentos eh, pícaros, con historias sexuales, graciosas, etc. Pero claro, un humanismo que no se conocía en la Edad Media, ¿no? Por ejemplo, hay una de las más famosas del Decameron, es que había un convento en donde eran todas mujeres y solamente el jardinero podía ser varón si es que tenía un defecto físico, así lo ayudaba. Entonces, había un señor que era un vago, un pata que era un vago, y así hizo pasar por sordomudo para trabajar ahí de jardinero, ¿no? Y al final resulta que todas las monjitas se entretenían pues con el varón este que tenían ahí, ¿no? Se entretenían sexualmente con él. Y te cuenta todo el tema que la Madre Superiora hasta hizo turno, ¿no? Una cosa, pues, un escándalo, ¿no? Y al final el hombre está tan desesperado que ya lo están explotando sexualmente. No puede más, o sea, es demasiado para él, ¿no? Y él dice, y habla, ¿no? Ya basta, quiero irme, yo no soy sordomudo. Y la Madre Superiora toca las campanas y dice, milagro, milagro, todo con tal de quedarse con el sordo. Pero es historia, bueno, contada ahora, en fin, pero contada pues en el siglo XIV. Y es muy humano. Maquiavelo. Maquiavelo y su príncipe es el padre de la razón de Estado, la política moderna y la razón de Estado, ¿no? Y esto se basa en una frase. La moral del Estado no es igual que la moral del individuo. O casi, casi decir el Estado no tiene moral, el Estado tiene intereses.
Entonces, el príncipe, que era el gobernante de la ciudad, por eso se llama así, debe hacer lo necesario para mantenerse en el poder y para mantener sólido su poder, así parezca inmoral lo que haga. Por eso dicen, este es un maquiavélico, porque es alguien que maquina, pero en realidad lo que dice Maquiavelo es que tú no puedes gobernar con los 10 mandamientos, ¿verdad? No matarás, viene el ejército enemigo, y, no los matas, te matan ellos a ti. No, la razón de Estado prevalece, ¿no? Entonces, un consejo de Maquiavelo es, si hay una revuelta en el pueblo, ¿no? Tú dile al gobernador de ese pueblo que reprima con dureza esa revuelta. Y una vez que la reprimió con dureza, manda a matar al gobernador, ¿no? Para que quedes ante el pueblo como un gobernador justo y al mismo tiempo haber acabado con la rebelión. La razón de, o sea, el Estado tiene que hacer lo que tiene que hacer para mantener el poder. No estoy diciendo que esto sea necesariamente así. Hoy día existen leyes, derechos fundamentales y tal, pero bueno, esa es, pero sí existe, sí que existe una razón de Estado, ¿verdad? Bien, Maquiavelo. Erasmo de Rotterdam escribió el elogio de la locura, que era en realidad un sarcasmo, una burla de las costumbres de la época, y entre ellas incluyó a la iglesia. Porque ¿qué había pasado con la iglesia? Que la iglesia se había relajado en sus costumbres y era muy diferente lo que hacían de lo que predicaban. ¿Qué pasa? Que Martín Lutero se basó mucho en el elogio de la locura para hacer la reforma protestante. Se enteró, se le abrieron los ojos, ¿no? Y no era la intención de Erasmo, ¿no? Y Erasmo terminó muy maullado psicológicamente porque sentía medio culpable de la reforma protestante cuando él vivió para burlarse de las costumbres. Pero bueno, era una época de cambios. Tomás Moro escribió un libro importante que he leído, que se llama Utopía, ¿ya? Y de ahí viene la palabra utopía. Utopía no es lo imposible, utopía es una meta, una gran aspiración. Este, Utopía es una ciudad, es una isla donde hay una ciudad con una sociedad ideal. O sea, Tomás Moro plantea una sociedad alternativa a la que él ve. Por ejemplo, en Utopía, los presos llevan cadenas de oro y de plata para que la gente no se mate por el oro y la plata, para que no se desarrolle el egoísmo por el oro y por la plata, y para que el oro y la plata más bien representen pues lo ominoso, la cárcel, lo que está mal, etcétera. ¿Ya? Pero, ¿qué cosa quiero que vean con esto? Que en la Edad Media, cuando todos escribían sobre Dios, sobre alabanzas a Dios, estos patas ya están en otra cosa. Uno habla de cosas picarescas, sexuales, lo más cómico, el otro de la razón de Estado, el otro critica las costumbres, y el otro plantea la social. Bueno, todos están imaginando, pensando, más humanistas no pueden. El Renacimiento, y acá está el David de Miguel Ángel, mire, qué perfección, pues, con la onda con la que mató a Goliat. Y al otro lado tenemos a la Gioconda o Mona Lisa de Leonardo da Vinci, ¿no? Exaltó la anatomía humana, o sea, fíjense la perfección de este cuerpo, fíjense el detalle de la musculatura, fíjense el detalle de la musculatura, mírenle las rodillas, los dedos, o sea, es impresionante, ¿no? Este, adoptó el modelo del mundo clásico, Grecia y Roma, ¿no?
y estudió la naturaleza. O sea, tú sabes cuánto tienes que saber de física y de matemáticas y tal para trabajar una roca así. ¿Verdad? O sea, no es solo que seas artista. De repente eres capo, ya con el cincel y ahí te han enseñado técnicas, pero tienes que aprender el peso para que el brazo no se te rompa. Tienes, tienes que aprender un montón de técnicas, un montón de ciencia, ¿no? Entonces Leonardo, la Mona Lisa, la Última Cena, Miguel Ángel, el David, el Juicio Final, que está en la Capilla Sixtina, la creación de Adán, por Dios, el Moisés, la Pietà y Rafael, la Escuela de Atenas, que es un cuadro. Entonces, el Renacimiento es al arte, el humanismo es a las letras. Los dos ponen al hombre en el centro. El humanismo trata diferentes temas cotidianos de la vida, de la política. El Renacimiento redescubre el arte clásico y lo adapta a los tiempos de... Muy bien, la expansión europea. Miren este mapa me encanta. ¿Ah? Debe ser, claro, es uno de los primeros mapamundis. Y es un mapamundi donde no está América, pero ya es un pata, miren, 1489, ¿ah? Más o menos en la época de los viajes de los portugueses. O sea, ya tenían idea, ya tenían idea, ¿no? Proceso de exploración y asentamiento de colonias y factorías permitió la expansión del capitalismo mercantil hacia otros continentes. Causas: la toma de la ciudad de Constantinopla por los turcos otomanos. En este mapa debería verse mejor, si es que encuentro yo las cosas. Acá, miren, aquí está Constantinopla, por acá está Constantinopla, ¿ya? Y este punto conectaba el comercio entre el mundo árabe, entre la India, la China, Japón, que esto el mapero no la vio bien, pero por acá están la India, la China, Japón. Acá reconocen Europa, ¿no? El Mediterráneo, acá está Italia, acá está Grecia, eso lo tienen ellos más claro. Acá está el Asia, que vimos, ¿se acuerdan cuando vimos a los griegos, el mar Egeo, ¿no? Acá está el Asia, acá está Grecia, etcétera, y por acá es el paso. Acá los marinos italianos y los marinos de la Hansa llegaban hasta acá a recoger productos y en tiempo de las cruzadas llevando gente y para llevarse productos. Y en 1453 un sector de los musulmanes toma Constantinopla, un radical toma Constantinopla e interrumpe el comercio. O sea, no hay comercio. No hay comercio entre Europa y la India, la seda de la India, la porcelana china, las muñecas de Japón, el té, el clavo de olor, el jengibre. Eso era lo que los nobles y burgueses europeos se morían por esos productos que no los... El clavo de olor para ellos era, Dios mío, era así irte a comer pues al restaurante más gourmet del... ¿Me dejo entender? Entonces hay que buscar otro camino para llegar acá. Entonces, los portugueses hicieron la más evidente, digamos. Bordeo el África, en algún momento esto volteará, porque eso no se tenía completamente claro. Había el miedo de los monstruos marinos, de que termine, de que la guerra, de que la tierra fuese plana.
Pero bueno, vinieron por acá, doblaron el Cabo de Hornos, que le llamaron Cabo de la Buena Esperanza, y cuando doblaron, ya sabían que iban a llegar a la India, a la China, habían tenido razón. El viaje de descubrimiento es Cristóbal Colón, ¿qué quiso hacer? Ahora voy a pasarles a un mapa mejor. A ver qué hora es. Uy, 13:40. 13:40. Un ratito. Cristóbal Colón Mapamundi. No, perdón, Mapamundi. Mapamundi. A ver, imágenes, Mapamundi. Ah, este está bien. Ojalá sea grande nomás. A ver. Uy, es grande, pero recontra pixeleado. Qué pena. A ver este de aquí. Vamos, vamos, vamos. Perfecto. Ya, entonces yo estoy aquí, abro esto. Ah, ya. Cristóbal Colón está acá en España, ¿no? O sea, los portugueses hicieron esto para que ya se entienda en un mapa que conozcan. Dieron la vuelta acá y al dar la vuelta acá, sabían, o sea, cuando dieron la vuelta en el Cabo de la Buena Esperanza, ah, efectivamente el África terminaba, no había fin del mundo, y ahora yo ya puedo irme hacia la India, hacia la China y hacia los productos árabes que los turcos otomanos que han tomado, a ver dónde está. Ah, bueno, acá está interrumpido, pero que han tomado Constantinopla, que está por acá, ¿no? No me permiten, entonces ya yo voy a ir por acá. Colón, ¿qué dijo? Colón no sabía que existía América y pensaba que la Tierra era más pequeña. Entonces Colón dijo, ya yo voy por acá y salgo por acá. O sea, como la Tierra es redonda, porque él sí pensaba, y los científicos, el mundo más avanzado en las ciudades del Renacimiento, que además a través de una serie de instrumentos, la brújula, el astrolabio, en fin, ya calculaban que la Tierra era redonda. Entonces, si la Tierra es redonda, está rodeada de mar, yo vengo por acá y al salir por acá voy a llegar a... No. Pero Cristóbal Colón no sabía que la Tierra era mucho más grande y es en el camino que se encuentra con América. Y de esa manera se descubre sin querer eh, América, y Cristóbal Colón desgraciadamente murió sin saber que había descubierto. Entonces, la toma de Constantinopla que interrumpe el comercio, la búsqueda de nuevas rutas, portugueses y los españoles, avances tecnológicos en navegación, los tres mástiles, por ejemplo, ¿no? Los tres mástiles, para que las velas o sea, para jugar con las velas, para poder navegar contra el viento. Con los tres mástiles tenían un truco que yo no sé cuál es, porque no soy físico, pero que recibían el aire por la tercera vela y lo lanzaban a la del medio. Entonces, el barco avanzaba en dirección contraria al viento, por ejemplo. Y ya lo dije, la brújula, el astrolabio, que era para saber eh, dónde estaban, para saber ubicarte en función de la posición de los astros, y las cartas de navegación, que fueron los primeros mapas, ¿no? Y respaldo político de las monarquías europeas. Colón apoyado por España y Magallanes y los otros portugueses apoyados por Portugal, ¿no? Y acá está, precisamente, ¿no? Voy a pasarlo rápido porque ya lo vimos. Fíjense, eh, hubo un rey de Portugal que se llamaba Enrique el Navegante, que creó una escuela náutica de Sagres, para estudiar la navegación y desarrollarla, porque sabían que tenían, además, la única ventaja que tenía el pequeño reino de Portugal
era ser Atlántico. Mira, Portugal está acá, o sea, no es Mediterráneo, es Atlántico, ¿de acuerdo? Esa era la ventaja. Entonces, vamos a ver el mar. Y esos estudios permitieron estos avances y estos inventos que les he dicho. Y ellos tuvieron esta ruta. Hubo un primer viaje, no tengo completa la, creo que es el de Bartolomé Díaz, un primer viaje, donde él llega hasta acá, pero ya se regresa por falta de provisiones. Viaje de Vasco da Gama, que ya llega pues hasta Calicut, llega hasta la India, ¿no? Y logra eh, esta meta. Después está el primer viaje de circunnavegación que dieron la vuelta al mundo los portugueses, que fueron Magallanes. Magallanes murió en el viaje y terminó Sebastián Elcano. Bueno, entonces Portugal. España, los reyes católicos, ya saben, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón apoyaron a Colón mediante la capitulación de Santa Fe. Acuérdense que la capitulación es un contrato, que le decían que si Colón conquistaba tierras, le correspondía tanto, ¿no? Surgieron imperios ultramarinos, el imperio español impresionante, ya vamos a ver la época colonial la próxima semana, ¿no? El imperio portugués era diferente porque ellos tenían bases por acá, bases diseminadas, porque no tenían el poder económico para conquistar todo, como hizo España, traer la iglesia, sus instituciones, no. Ellos tenían en la costa, tenían un fuerte, tenían un muelle, tenían, ¿no?, un puerto, y de ahí hacían entradas, entraban para buscar minerales. Ese es el modelo de colonización portugués. Los españoles sí trajeron a toda su sociedad. Disminuyó la población nativa americana y se los conté la semana pasada cuando hablábamos de Huayna Cápac, las enfermedades europeas que diezman terriblemente a la población. Se desarrolla la esclavitud, porque como diezma la población, pero increíblemente, se mueren 8 o 9 de cada 10, así se mueren. Entonces, diezma la población, ¿ya? Entonces necesitan mano de obra, traen a los esclavos del África, se desarrolla el mestizaje. El Perú es un caso ejemplificador. Bien, a ver, ¿qué nos queda? Ya queda poco. Yo sigo avanzando. Los estados modernos, ya expliqué, ¿cierto? España, Francia, Portugal e Inglaterra, la monarquía es absolutista, el rey es absoluto, tiene todo el poder por voluntad de Dios. La sociedad era estamental, o sea, no eras igual ante la ley desde nacimiento, eras desigual, eras noble o no. Si eras noble, bacán. Si no eras noble, te fregaste, pues, ¿no? Ahora, había nobles más nobles que otros. Había los altos nobles, la alta nobleza y la baja nobleza. Y el clero, los religiosos, igualmente. Una cosa era ser arzobispo y otra cosa ser un curita de la parroquia, ¿no? Y abajo estaban todos los demás. Acá dice, ¿no? El pueblo llano o tercer estado, no privilegiados, pero ojo que en este cajón desastre podía estar el dueño de un banco, podía estar uno de los hombres más ricos, porque no tenía privilegios de sangre y tenía que pagar impuestos, junto al campesino. Justamente la Revolución Francesa, lo que vamos a ver después, que son llamadas revoluciones burguesas, es porque los burgueses dicen, oye, ¿qué tal raza? Si yo financio al reino, ¿por qué yo no voy a tener los mismos derechos que el clero y la nobleza? Por eso viene después. Principios del absolutismo, centralismo, regalismo, manda el rey, providencialismo, todo viene por mandato divino. Los estados modernos, Francia, acá están, destaca Luis XIV, acá está Luis XIV,
eran exageradísimos, ¿no? Este es el palacio de, bueno, creo que es el palacio, sí, tiene que ser el palacio de Versalles. Luis XIV ordenó, acuérdense, Luis XIV ordenó construir el palacio de Versalles, que he tenido el honor también de visitar, sorry. Ya me deben estar odiando este señor. Sí. Bueno, pues, cuando tengan mi edad y mis canas, ustedes también podrán decir, conocido aquí, he conocido allá. Ya, me tocó viajar, no tanto, ¿ah? He viajado poco, pero he viajado, ¿no? Entonces, el Palacio de Versalles, que era un modelo, ahí vivían, era el modelo de la nobleza europea, ahí vivían 11.000 personas, nadie trabajaba. Pero ¿saben por qué lo hizo? Fue un gesto político, para que no flique la nobleza, que los condes, los duques se rebelaban. Entonces, al final los agarró por la vanidad, les hizo son varios palacios, ¿no? Impresionantes para que estén todo el día ahí comiendo, jugando, ta, 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 ta. Ya la mechadera entre los nobles era que los llamen a Versalles, pero ya dejaron de levantarse contra el reino, ya los tenían todos ahí controlados y vigilados. O sea, fue inteligente la. Inglaterra fue la primera monarquía en convertirse en monarquía parlamentaria, o sea, la primera revolución burguesa. La monarquía absoluta no tiene parlamento. El rey, no hay poder ejecutivo, no hay poder legislativo y no hay poder judicial. El rey decide todo en el absolutismo. En la monarquía parlamentaria, como es hoy día España tiene un rey, don es Fernando, no, don Felipe Sexto de Borbón, su majestad. Y yo lo recuerdo desde que era un niñito, a don Felipe Sexto de Borbón. Es contemporáneo mío, ¿no? Bueno, solo que él es rey y yo no, ¿no? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Y don Felipe Sexto es un monarca parlamentario constitucional. O sea, hay presidente del gobierno, que es Pedro Sánchez, hay Congreso y él tiene que, él no puede ordenarle, hay división de poderes. Eso comenzó en Inglaterra bien temprano, en 1688 con la Revolución Gloriosa y con la dinastía de Orange. Acá está Guillermo de Orange, que es el monarca con el cual Inglaterra comenzó a ser monarquía, resolvió sus problemas políticos 100 años antes que el resto de las monarquías. La revolución industrial comenzó en Inglaterra porque resolvieron antes el tema político y porque los burgueses, que eran los comerciantes, tomaron el control del Parlamento 100 años antes que en Francia y el resto de países. Bueno, la ilustración, wow. Bueno, la ilustración es un movimiento que se produjo en el siglo XVIII que va más allá del humanismo, es donde el hombre ya se cree científico. ¿Esto por qué? Porque en el siglo XVII Newton creó la ley de la gravedad, este creo que es Isaac Newton, la ley de la gravitación universal. Entonces, con esa ley, el hombre se alucinó y se creyó capaz de cualquier cosa y además exigió que todo fuese justificado científicamente, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los planteamientos de la Ilustración que cuestionó al antiguo régimen? ¿Por qué? Porque decían, el derecho del rey se basa en Dios. A ver, pruébame, ¿en qué momento Dios le dio el? ¿Por qué? Porque tú lo dices, demuéstramelo. Entonces, planteamientos de la Ilustración, crítica al absolutismo monárquico, ¿no? Cuestiona el orden estamental, que haya no, o sea, tú, porque, o sea, ¿quién te hizo noble a ti? ¿Por qué? ¿No? Y quieren la secularización del Estado, la separación entre iglesia y Estado, la separación entre política y religión, que yo creo que es muy sana, pero hay gente que
y que insiste en el tema. Opiniones son los representantes. Acuérdense de tres nombres. Voltaire, que defendió la tolerancia económica, Monsieur Montesquieu, que planteó la división y el equilibrio de poderes, y Monsieur Rousseau. Rousseau planteó la soberanía popular. Rousseau dijo, la soberanía reside en el pueblo, la soberanía es la capacidad de mandar, ¿ya? La capacidad de mandar le pertenece al pueblo, pero como el pueblo no puede gobernar todo al mismo tiempo, entonces se la presta al rey. Pero el rey tiene que rendirle cuentas al pueblo. La diferencia es que el absolutismo decía que la soberanía se la daba Dios al rey. Ahora no, no, no. La soberanía es del pueblo. El pueblo te la presta porque tiene que haber alguien, pues. Pero tú tienes que rendirle cuentas. Ese es Jean-Jacques Rousseau, Juan Jacobo Rousseau. Esta es una época de oro, ¿no? En la cultura francesa. Bueno, ¿y el despotismo ilustrado qué cosas fueron? Fueron reyes absolutos, o sea, porque la ilustración no fue solamente política, o sea, a todo aplicaron el método científico. Entonces, se desarrolló la química, se desarrolló la minería, la administración pública, se desarrolló todo. Y hubo un montón de gobernantes que eran absolutistas, como Carlos III, aquí está, de España, que él era absolutista y que él no iba a dejar de ser absolutista, pero no quita que haya aplicado a su gobierno las ideas de la ilustración. ¿Para qué? Para modernizarlo. Entonces, eso dio lugar al despotismo ilustrado, que tuvo una frase, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. O sea, yo sigo gobernando, yo sigo decidiendo, pero voy a hacer una serie de reformas modernizadoras en favor del pueblo. Las claves. 1B, 2B, 3E, 4C, 5E, 6B, 7D, 8E, 9B, 10B. Tengo pura B, tengo 5 Bs, tengo 3 Es, una C y una D. No tengo As. 1B, 2B, 3E, 4C, 5E, 6B, 7D, 8E, 9B y 10B. Bueno, jóvenes, a ver, ahí, papá, upa. Nos hemos vuelto a pasar unos buenos minutazos. Les agradezco que se hayan quedado hasta esta hora. Espero que hayan disfrutado de la bellísima edad moderna y ya nos veremos con el virreinato peruano. A ver, ¿en qué época se creó el turrón de Doña Pepa? ¿Saben cuál es el mejor turrón de Doña Pepa? El de Tanta. Tienen que ir a comer ese turrón de Doña Pepa, aunque sea una vez en sus vidas. Nos vemos el próximo lunes. Chao, chicos. Hasta luego. Profesor, Cuídense. las claves son de esta clase, ¿verdad? Sí, sí, de esta sesión. Hasta luego. Muchas Gracias gracias. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. a ustedes, chicos. Cuídense mucho.